tengo que tolerar con gente que me discrimina. El concepto del plan social pareciera que es plata que le da gratis el Estado a un grupo de gente que no trabaja, que no hace nada, que vive de arriba. Se ha generado un volumen tan grande que se está tornando inmanejable. Porque todo aquel que te dice vamos a convertir los planes sociales en empleo te está mintiendo. Y bueno, tuve que ir a la calle a trabajar en la calle. Nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. Fue una cosa que inventaron desde la política. Este estado elefantiásico que lo único que hace es entorpecer las gestiones. Ante el Estado que no te ve, ¿vos qué crees? Que te vea. El salario social complementario creaban valor social. Es una plata que obviamente no te alcanza para vivir, tenés que tener otra entrada. Inevitablemente somos o chorros porque nos quedamos con plata, o manipulamos a la gente, o somos héroes de la pobreza, o somos pobristas. Percy Grabois, ¿cuál es tu opinión de ellos? Son innecesarios. Los planes sociales, muy lejos de ser una solución, están destruyendo la cultura del trabajo en nuestro país. El Estado se endeuda para sacarle trabajadores a las empresas y a las pymes. Se embarazan por un plan. La gente prefiere tener un plan en vez de un trabajo digno. ¿Les suena a todo esto? Hay mucha desinformación y prejuicio alrededor de los planes sociales. Por eso, en el programa de hoy vamos a intentar desarmar todo esto y tratar de empezar a entenderlo un poco. Hoy vamos a contraponer las distintas miradas sobre el uso y el valor de los planes sociales y sobre todo vamos a conocer la vida real de las personas que los cobran. Todos los días es la misma rutina de salir a trabajar para llevar el sustento día a día a mi hogar. Tengo que tolerar con gente que me discrimina, que me tira a veces agua del edificio. Soy una vendedora y doy fe que yo no vendo droga ni me dedico a la delincuencia. Soy una persona común como todas, que todos los días salgo a trabajar. Yo tengo ¿qué sería el potencial trabajo? Que no me cubre el 100%, pero por lo menos me ayuda. Yo soy la que lleva el sustento económico a mi hogar, soy una jefa de familia. Lejos del mito que contrapone planes con trabajo genuino, los programas sociales ofrecen un ingreso en relación a tareas y actividades concretas. Existen planes direccionados a lo laboral, la capacitación, la educación, la protección de la salud o la asistencia social. Las personas deben registrarse y cumplir requisitos para acceder y mantener los beneficios. Juan, hace muchísimos años que en nuestro país existen los planes sociales. ¿Puedes explicarnos qué son? Hay una confusión con el término, ¿no? Porque hay una serie de políticas de seguridad social, de políticas distributivas a las que se le pone genéricamente el nombre de plan social. Entonces, el concepto ya tiene un estigma, ¿no? El concepto del plan social pareciera que es plata que le da gratis el Estado a un grupo de gente que no trabaja, que no hace nada, que vive de arriba. Y ese concepto es matemáticamente falso. Nadie puede vivir de las transferencias estatales, sobre todo hablando de los sectores populares, porque en general, cuando las transferencias son a los sectores de mayor poder adquisitivo, no me refiero solamente a las grandes empresas, sino a sectores de clase media, como en el previaje o en el programa que subsidia al personal doméstico, etc. Ahí no hay tanto problema. Pero en relación a los sectores populares, se genera esta falsa idea de que existe un montón de gente cobrando un montón de plata y sin trabajar. Y todos los estudios serios dan que las transferencias de ingreso para los sectores populares
no componen siquiera el 30% del conjunto del ingreso familiar. Bueno, los planes sociales en realidad, por ley, una ley que salió por unanimidad en el Congreso, no se llaman más, es decir, son el salario social complementario. Eso fue una larga pelea de las organizaciones por cambiar el concepto del plan social, es decir, que el plan social ya no sea más una ayuda, digamos, si quiere, una renta, sino que se transforme en una ayuda a los trabajadores, gente que está trabajando, es decir, los trabajadores de la economía popular. Eso es lo que es un plan social, es lo que dice la ley y lo que es el potencial trabajo. Después vino la crisis de vuelta, digamos, empezamos otra vez con eso, porque Argentina no tiene un problema de empleo, es decir, no tiene un problema de trabajo, tiene un problema de empleo con derecho. Argentina tiene apenas un 6% de desocupación, un 4% de la rotación de mercado, casi no tiene desocupación hoy, pero tiene un problema de que la mayoría de los trabajadores del trabajo es precario y muchos son trabajadores de la economía popular. Unos 9 millones son trabajadores que se autoinventaron el trabajo. Y son trabajadores sin derecho. Juan, al comienzo justamente mencionabas esto, ¿no? La estigmatización que tienen los planes o mal llamados planes sociales, como recién explicaste, que no tiene... El plan no excluye el trabajo, ¿no? Es decir, que puede estar mancomunado. Y sin embargo, de repente, recién mencionabas el previaje, el turismo, que puede hacerlo la clase media, también subvenciones al agro, a grandes industrias. Digo, para pensar seríamos todos, no todos somos planeros, pero existe el planero VIP. Así es. ¿Y por qué crees que está esa estigmatización? ¿Por qué se generó eso en la sociedad? Yo creo que hay, primero, desde luego existe una ofensiva cultural contra los pobres, ¿no? Que a veces se proyecta en los dirigentes, es decir, cualquier militante social, cualquier persona que tomó una opción de vida tan válida como cualquier otra, que no te hace ni mejor ni peor, pero que es trabajar y junto a los más humildes, inevitablemente somos o chorros porque nos quedamos con plata, o manipulamos a la gente, o somos CEO de la pobreza, o somos pobristas, etc. Pero en realidad no es contra nosotros, es contra la gente, digamos, ¿no? Es contra los sectores más humildes, es la tirria contra los negros que existe en un sector minoritario de la sociedad, pero que logra insuflarla en una parte más amplia, y entonces existe esa cuestión cultural. Y por otro lado, hay un problema, que te lo decía antes, en las políticas sociolaborales, que no solamente no son incompatibles con el trabajo, son políticas de trabajo, es decir, son políticas de fortalecimiento de la economía popular, que es trabajo. Muchas veces se dice, se embarazan por un plan, tienen un plan porque no quieren trabajar. ¿Qué puedes responder, digamos, a ese mundo del sentido común respecto de esa mirada peyorativa sobre la asistencia? Ahí habría que hacer una aclaración que después el plan se desvirtúa cuando aparecen los conflictos sociales. El Estado no tiene capacidad de meter ese conflicto social dentro del Estado y darle solución, el conflicto por el trabajo digno, y entonces ahí el plan empieza a crecer el número de compañeros más allá de lo posible en organizar. El plan hoy se parece más a los planes de los 90, podemos decir, donde había 2,5 millones de planes. Se parece mucho más a una renta que a un plan, como marca la ley, que es un plan de organización, digamos, es decir, un plan, un salario social complementario. Cuando dicen eso, en realidad se refieren a los viejos planes, insisto, de los 90. Más asistenciales, digamos. Más, ¿no? Asistencial, que era una idea mucho más asistencial. Esto es un estímulo al trabajo y a poder completar un salario. Para completar un salario. Es un complemento salarial con la condición de que te organices y que vayas avanzando para que en algún momento tengas una salida positiva. Nosotros decimos hacia arriba, digamos. Claro, claro. Las ayudas sociales son respuesta del Estado para compensar los derechos vulnerados de la población más pobre. En ese sentido tienen muchísimas críticas porque dice que son los responsables de que la gente no trabaje. Pero el Estado también ayuda y protege a otros sectores con muchísimas herramientas. Subsidios al agro, a las industrias, protección a las pymes, programas de desarrollo e incluso estímulo al turismo como el previaje.
Vinimos hasta Puerto Madero para hablar con Agustín Salvia. Él es el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Los programas de empleo, programas sociales de empleo y capacitación, vienen teniendo una larga data, diríamos que surgieron a fines de la década del 90, o a mediados de la década del 90, en el contexto de los programas del Banco Mundial de asistencia a las personas desocupadas en el contexto de las reestructuraciones productivas y la desindustrialización o las privatizaciones. Bueno, esa larga data se tradujo en Argentina en el programa Trabajar de aquellos años, que tenían condicionalidades vinculadas a realizar obras y servicios que administraban los municipios. Después se transformó en el programa Jefes y Jefas de Hogar a principios del siglo XXI, en los primeros años con la crisis 2001, 2002, 2003, que abarcó a más de 1 millón de personas, 2 millones en realidad de beneficiarios, pero 1 millón de ellas realizaba alguna contraprestación laboral y otras no. Pero bueno, el crecimiento económico de la primera década del siglo XXI llevó a que se fueran reduciendo significativamente esos programas y que a 2014, 2015 quedaran aproximadamente de aquel viejo Jefes y Jefas de Hogar reconvertido en Argentina Trabaja o en algunos... Potenciar Trabajo. Ahora se llama Potenciar Trabaja, pero cada gobierno le viene cambiando el nombre. Aquellos programas que estaban orientados a realizar algún trabajo contraprestación se derivaron también en que parte de la contraprestación podía ser la capacitación. ¿Por qué socialmente se percibe muy claramente un plan social y no se percibe el mundo de los subsidios a otros sectores de la vida económica de Argentina? ¿Qué contradicción o qué encontrás entre la forma en la que se lee un plan social para gente humilde y la forma en la que se leen los subsidios para sectores de la economía? El problema es que el plan social, nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. Primer punto. Fue una cosa que inventaron desde la política, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con esto, con el trabajo organizado. Y creemos que se puede hacer. El Estado, ante la crisis, la única política que presenta hacia los pobres es buscar las rentas extraordinarias y dárselo a los humildes. A través de distintas formas. Lo que se visualiza como plan social en los sectores medios y en la prensa en general es esa política. Sí. Es buscar la renta y dárselo a los pobres. Este programa pretendía hacer otra cosa. ¿No? Pretendía organizar a esos compañeros para que salgan de esa situación, crezcan en su productividad y que lleguen a salir del plan social, para decirlo de alguna manera. Un empujón. Un empujón, una ayuda. Los planes sociales son la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria. En Argentina, cada gobierno que llega arma nuevos planes. La provincia de Buenos Aires muestra el porcentaje mayor del registro nacional con un 35,8% del total, seguida por Tucumán con el 6,2%, Salta con el 5,8%, Chaco con el 5,7% y Santiago del Estero con un 5,4%. Los datos muestran que la región centro concentra la mayor parte del registro. Sin embargo, Patagonia y Cuyo son las regiones que tuvieron un mayor crecimiento de beneficiarios. El tema es que tenemos una población de entre 18 y 65 años, una población adulta, que está en un mercado laboral absolutamente distinto al que existía hace 50 años, donde el principal problema no es la desocupación. La gente no está desocupada, no es que no se ocupa de nada, ¿no? Tenemos 9 millones de trabajadores asalariados, 6 en el sector privado, 3 en el sector público, bajo convenio colectivo, que tienen todos los derechos, aunque hoy tienen salarios muy bajos en muchos casos, lamentablemente, y 9 millones de trabajadores informalizados o precarizados, es decir, monotributistas de las categorías más bajas, que muchas veces son formas de tercerización. Ahí tenés por lo menos 1 millón. Y después los otros 8 millones que quedan, se dividen entre cuentapropistas, sobre todo cuentapropistas pobres, cuentapropistas de subsistencia, los cartoneros, los vendedores ambulantes, los feriantes, los artesanos, todas las actividades que la gente se va inventando para vivir, y trabajadores que directamente no están registrados, ni como monotributistas, ni como asalariados, pero que tienen un patrón, ¿no? Típico ejemplo, una piba que labura de camarera en un bar, o un pibe que labura en un kiosquito, que son como micropymes, que en general no tienen capacidad económica para establecer la relación de dependencia, aunque también hay veces que no lo hacen por una cuestión de codicia de los empresarios
de no pagar los aportes como corresponde. Voy a hablar ahora con Elvio Laucirica, que es el presidente de Coninagro, la entidad que agrupa a las cooperativas agropecuarias de nuestro país, sobre las políticas sociales que descarga el gobierno en gran parte de la población y si esto afecta al trabajo rural. ¿Qué piensa Elvio respecto de esta demanda que hace el sector sobre la falta de mano de obra para la producción agropecuaria, que entiendo que muchas veces se dice no quieren trabajar porque tienen un plan social? ¿Qué opina de esa frase? Mira, nosotros tenemos ese tema, ese problema, principalmente en las economías regionales, donde hay mucho trabajo estacional. Y esto básicamente obedece a un problema burocrático que tiene el Estado, este Estado elefantiásico que lo único que hace es entorpecer las gestiones. ¿Con esto qué te quiero decir? En el momento que tenemos nosotros una gran demanda, porque son trabajos estacionales, que es la cosecha, la poda en algunos casos o lo que fuera, te genera una demanda. Entonces, el que tiene un plan dice, bueno, sí, pero yo voy y trabajo, entonces me dan de baja el plan. Y al darme de baja el plan, a los 2-3 meses se terminó ese trabajo porque es estacional, te repito, y él se quedó sin trabajo. Razón por la cual no quiere el trabajo o pretende hacerlo en forma marginal con el productor, que en muchos casos hay corresponsabilidad gremial, no lo puede tomar y tampoco tiene todos los beneficios de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto genera todo un problema que vos no sabés dónde está la causa y la consecuencia. Existe un programa que se llama Potenciar Trabajo, que es al que comúnmente se le asigna el nombre de Plan Social, y que es un programa cuyo espíritu es el fortalecimiento de lo que nosotros denominamos la economía popular o la economía popular social y solidaria, que básicamente es el trabajo que la gente se inventó cuando quedó excluida del mercado laboral y que lo hizo de manera colectiva. Y el Estado refuerza ese trabajo a partir de una ley que se consiguió durante el gobierno de Macri. Fue una ley sancionada por unanimidad. Creo que hubo un solo voto en contra, que fue el del señor que usaba un gorrito amarillo. ¿Cómo se llama? Olmedo. La camperita también. Sí, la camperita amarilla, un señor raro. Que tenía algunos trabajadores esclavos en su campo de soja, ¿no? Entonces, cualquier cosa que atente contra la esclavitud le molestaba. Esa ley, que salió por unanimidad, establece un nuevo instituto de derecho laboral, que es el salario social complementario, y reconoce a los trabajadores de la economía popular. Pasa que a veces los diputados votan cosas que al otro día critican, ¿no? Y ese salario social complementario es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Es muy poca plata, ¿no? Más o menos 30.000 pesos en estos tiempos, que implica una contraprestación mínima de 20 horas semanales, tanto en actividades socioproductivas, sociocomunitarias y socioeducativas, ¿no? A opción de la persona que accede a ese programa. En este momento hay 1.300.000 inscriptos en el programa. Todos los relevamientos dan que más de un 80% tiene alguna de estas actividades, pero lamentablemente el programa se administra en relación a la conflictividad y la crisis, es decir, hay un problema con cualquier política que no es universal, que frente a 2 personas que necesitan algo y vos tenés un solo cupo, hay alguien que arbitrariamente queda fuera. Entonces, ahí sí se aplican criterios que son inevitablemente arbitrarios por la escasez, ¿no? Cuando en la Argentina tenemos capacidad financiera para que exista un programa de naturaleza universal y erradicar no la pobreza, pero por lo menos la indigencia, que es un crimen gravísimo en un país como el nuestro, que tengamos alrededor de 5 millones de indigentes, gente que no tiene para comer directamente. Elvio, ¿y cuáles son esos sectores que usted está marcando como más afectados por estas políticas de planes sociales? Ya, yo no sé si hay un sector en especial, pero yo creo que en esto el gobierno lo que debería propiciar son políticas de Estado que generen justamente, mayor producción, políticas de Estado que generen inversión, promuevan la inversión. Y esto automáticamente nosotros en el Consejo Agroindustrial Argentino
tenemos lo que se llama un Plan Agroindustrial Federal, Plan de Desarrollo Agroindustrial Federal. Y en eso se le demuestra al gobierno, hasta con números, que no tiene costo fiscal y que sería sumamente importante con un paquete de leyes que podrían promover esto. A ver, por ejemplo, en las economías regionales, en todo este plan, por ejemplo, generaría en el término de 10 años 852.000 planes de trabajo. Si hay una mayor producción, van a trabajar más los comercios, va a trabajar más toda la economía y va a haber puestos indirectos. Claro. Con lo cual podríamos cubrir gran parte de los que hoy tienen que trabajar con planes, que no es, y en muchos casos estoy seguro que es así, no va a la dignidad del trabajo, de lo que significa el trabajo y el empleo genuino. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular recoge datos que son muy importantes para entender el tema del que estamos hablando. Por ejemplo, hasta junio del año 2022 había inscriptos 3,5 millones de personas beneficiarias de planes, de las cuales el 58% eran mujeres. Pero los números no son solamente números. Pensemos que esas mujeres que reciben asistencia social son las mismas que el mercado laboral desplaza, teniendo que llevar adelante el mantenimiento de sus hogares, la alimentación, la salud de sus hijos, todo un milagro. Nosotros al principio no éramos cooperativa, éramos un taller textil. Cada compañero que se ve acá, que está trabajando, cada uno tenía en sus hogares un taller textil. Nos fue difícil, en realidad, organizarnos, emprender una nueva experiencia y llegar a esto. Nos costó mucho tiempo, fuimos trabajándolo, haciendo reuniones, llamando, acompañando a muchos compañeros que capaz tienen miedo de salir de sus hogares y empezar una nueva experiencia. Es una plata que obviamente no te alcanza para vivir, tenés que tener otra entrada. Para una familia tipo tenés que tener 150.000 pesos, encima yo alquilo, tengo que tener más plata todavía para poder sobrevivir, ¿no? Acá hay mucha gente, más de 300 personas que trabajan en este lugar y venimos todos los días a las 6 de la mañana. Y cuando la gente piensa que uno por cobrar el plan no trabaja, creo que se tendría que, más que nada, informar más y ver realmente la realidad del otro, porque no todos son iguales. Nosotros que trabajamos todos los días, de lunes a viernes, sabemos que no es así. Desconocemos, o en realidad lo que hacemos es decir que somos planeros por recibir un potencial de trabajo. Pero nosotros lo que hacemos con el potencial de trabajo es usarlo a favor nuestro. Parte de la plata que recibimos del Estado con el potencial de trabajo, lo usamos para alquilar este espacio. Cada uno pone un poquito de la plata que recibe y entre todos podemos cubrir los gastos mes a mes, con todos los gastos y servicios que tenga que ver en este espacio. Y eso lleva alquiler, luz, agua, municipalidad y muchas otras cosas más. Argentina registra 141 programas de asistencia social, pero ¿qué hacen realmente los planeros? Trabajan en huertas, en emprendimientos de agricultura familiar, producen alimentos para comedores y para sí mismos, producen ladrillos, techos, rejas, construyen viviendas, reciclan materiales que andan en la calle, limpian plazas, limpian las riberas de los ríos. Todo esto impacta de manera concreta en la vida real de las personas. Sin embargo, la discusión siempre gira sobre el uso discrecional y sobre su efecto temporario. Yo conozco a la mayoría de los dirigentes sociales. Ajá. Y conozco a la mayoría de los dirigentes políticos. Tengo esa suerte. Provengo de un determinado sector social. Y yo voy a la casa de la mayor cantidad de los dirigentes sociales, y son casas humildes, y con muchos años de militancia social. Hace poco, yo qué sé, se murió un compañero acá en La Matanza de la CCC, que debe llevar, no sé, 25 años de militancia social o más. Y se murió en una casa muy, muy humilde, con la luz enganchada, y es un dirigente nacional, es de los dirigentes más importantes de la CC. Y vos vas a la casa de los dirigentes políticos y ves todo lo contrario, ¿no? Los ves en general viviendo en lugares cerrados, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ahí hay una militancia que milita, que no es diferente a la militancia política, mejor dicho, tiene mucha diferencia en la militancia política, pero son militantes que en realidad tienen una vocación social y están cumpliendo una tarea social, y no veo que haya un provecho de esa tarea social. Todo lo contrario. Lo que pasa es que ese mundo no se conoce, se ve al militante como parecido, es decir, yo digo que los militantes sociales son el espejo en donde la política no se quiere ver. ¿Por qué? Y porque es eso, son un espejo de una situación social, es decir, una cosa que también nos dice Francisco, es decir, cuando Francisco hace poquito nos dice, cuando yo estudiaba había el 5% de pobres, Sí. ¿no? Hoy, si sacamos los planes, hay el 52% de pobres. Esto es culpa de las malas políticas y los malos políticos. Entonces, el nacimiento del movimiento, los movimientos sociales, el nacimiento de los movimientos piqueteros, el nacimiento, como le dice Francisco, de los poetas sociales, la diferencia de la política que dice todas esas cosas, y Francisco que les dice poetas sociales, ¿no? El nacimiento de los poetas sociales es un emergente del fracaso de la política. Insisto, cuando vos tenés 100 personas con necesidad de trabajar y solamente podés cubrir a 30, va a haber 70 que van a estar muy enojadas. Y con todo el derecho del mundo. ¿Por qué él sí y yo no? Y eso genera barreras de entrada, ¿no? Las barreras de entrada, que es el cupo, se resuelven a través de la lucha de los movimientos populares que logran abrir esas barreras. Se resuelven también con clientelismo político, que es otra forma de ingresar, si se quiere, a ese triste privilegio que es poder estar enmarcado, encuadrado en la ley de economía popular. Y ese es el talón de Aquiles que tienen los programas sociolaborales. Que no hay un trabajo mínimo garantizado, como le decimos nosotros, de naturaleza universal, para todos aquellos que no están o que no pueden ingresar al mercado formal, y que no son 1.300.000, insisto, son 9 millones en la Argentina. Nosotros somos críticos, ¿por qué? Porque son ayudas que en realidad no resuelven el problema. Claro, claro. Es decir, el problema es que el compañero avance en su productividad, tenga máquinas, herramientas, como hay acá, y que logre vivir de su trabajo, para decirlo de alguna manera. Nosotros cuando empezó el tema de la desocupación, creíamos que era una cosa transitoria. Entonces nos llamábamos movimientos desocupados. Después nos fuimos dando cuenta que no, que era una cosa que vino para quedarse, que este capitalismo es así. Ajá. Que la Argentina pasó a tener 6 millones de trabajadores privados, para tener idea, de lo que llamamos trabajador tradicional, el empleado que cobra un sueldo. Registrado. Registrados son en la Argentina nada más que 6 millones. Cuando se murió Perón eran 7 millones, era el 80% de la PEA, hoy es el 25% de la PEA. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, creíamos que esto era transitorio, después nos fuimos dando que era definitivo, nos fuimos inventando nuestro trabajo y después apareció el Estado ayudando con algunas maquinarias, herramientas y esas cosas. Pero la gente hay en la Argentina hay 9 millones de personas que se autoinventan su trabajo todos los días. Entre las familias que tienen 2 trabajos en blanco, sí, tenemos la misma pobreza que en los 70, en la época esa que hablaba Francisco, el 6% de pobres. Si vamos a los que tienen un solo trabajo en blanco y el otro compañero trabaja o no está, o trabaja no registrado, ahí tenés un 20% de pobres. Y si vas a los trabajadores que no tienen nada, los hogares, que son la mayoría de los hogares, que no tienen ningún trabajo registrado, en ese lugar el 80% es pobre. Sí, hay un 20% de los compañeros que se autoinventaron el trabajo de la economía popular que han dejado de ser pobres o que no son pobres. Okay. Inventándose el trabajo, es decir, la gran mayoría son pobres. 2014, aproximadamente 2014-2015, había en Argentina 350.000, 400.000 de esos programas. Algunos asistidos y coordinados por los municipios para realizar tareas u obras comunitarias o sociales, y otros asociados a alguna iglesia o incluso a algún movimiento social en aquel momento que podía tener beneficiarios de este programa para llevar adelante tareas comunitarias, y si no, tenían la necesidad o obligación de vincularse a Ellas Hacen o actividades vinculadas para las mujeres, eran planes de formación, de capacitación, y también para los jóvenes o adultos, había líneas de formación y capacitación. Bueno, eso derivó rápidamente con una situación de crisis en el año 2016, una activa movilización de las organizaciones o de los movimientos sociales
algunos llamados piqueteros, otros llamados movimientos sociales comunitarios, en demandar mayor asistencia social a través de este mecanismo, y se consiguió lo que fue el salario social complementario, aproximadamente en 2017, y se ampliaron el número de beneficiarios de estos sistemas, llegando a más de 700.000, casi 800.000, 700.000 beneficiarios al finalizar el periodo macrista. Tengamos en cuenta que, 2017 fue un muy buen año económico y social, bajó la pobreza como había bajado en el 2011, 2012, pero 2016, como 2018 y 2019 fueron años muy críticos, donde no hubo empleo, se perdieron empleos, no había trabajo, había inflación, y los movimientos sociales comenzaron a demandar programas que en este momento ya no tenían, no estaban bajo coordinación de los municipios. El gobierno de Macri hizo un desplazamiento del gerenciamiento de esos programas desde los municipios o intendencias hacia organizaciones sociales. ¿Cuál es la posición que tiene el sector respecto de las políticas sociales que descarga el gobierno en los sectores más humildes, pero también en el sector que usted representa, digamos, que es el sector agropecuario? El tema de los planes sociales tenés que tomarlo realmente más por sus causas y sus orígenes que hacer un cuestionamiento en sí del plan social. El plan social es una consecuencia de malas políticas, una consecuencia que no se ha promovido el trabajo, que no se ha promovido el empleo, y a razón de eso es que una solución que han implementado es el plan social, pero yo estoy seguro que muchos de los que tienen el plan social no querrían tenerlo. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular nos ofrece más información. Por ejemplo, el 62,5% de las personas registradas tienen entre 18 y 35 años, pero más del 60% no completó los estudios obligatorios. ¿Le roban los planes sociales trabajadores y trabajadoras al empleo registrado? ¿O son una de las pocas opciones para quienes no alcanzan las exigencias del mercado laboral? Néstor, vos te pronunciaste a favor de eliminar todos los planes sociales. ¿Cómo se hace? Mira, primero lo que hay que aclarar que eso, como lo estamos planteando, nosotros empezaríamos muy rápido el proceso no es un tema que se resuelva ni en un mes ni en algunos meses, yo creo que lleva años. Dicho esto, para no crear falsas expectativas. Lo tenemos dividido como en 3 o 4 ejes. El primero es eliminar la intermediación. Nosotros creemos que los planes, en términos del trabajo que tiene que hacer la gente, lo pueden administrar los municipios, y los fondos, pagarle a la gente, el gobierno nacional. Primera cuestión, eliminar la intermediación. Lo segundo es el tema capacitación. Y en este sentido, yo me refiero no solo a la capacitación, a la educación formal, sino en oficios. Y esto no es nada que no hayamos probado ya en Lanús. Creamos múltiples escuelas de oficio en Lanús, entre el sector privado y nosotros. Desde gastronomía hasta programación de robots industriales ahí en Lanús. Y hay una gama de formación en ese sentido. Nosotros creemos que hay que darle la oportunidad a los que hoy tienen planes de capacitarse en una lista de oficio. Creo que los asiste el derecho a poder capacitarse, pero también la obligación para poder salir de ese sistema de planes. Y el tercero, que yo creo que es el que tiene más efecto económico, es flexibilizar los costos laborales al sector privado, a la empresa que absorba esa mano de obra. Habría que ver por la cantidad de años, pero digamos en 3 y 5 años, que no pague aportes patronales, total hoy no se están cobrando, que los menores de 30 años que ingresen al sistema, siendo hoy que tienen planes, como necesitan 30 años para jubilarse, que en ese periodo, hasta que cumplan los 30 años, no hagan aportes jubilatorios. Y después un fondo de desempleo, como el sistema de la construcción, con un aditamento que es que para que alguien que entra a trabajar se le genere un fondo de desempleo y por ahí trabaja 10 años en el mismo lugar y después lo despiden, ese fondo se le fue desactualizando producto de la inflación. Entonces, darle la posibilidad al trabajador que todos los años puede ir retirando esos fondos, obviamente pasando a cero la antigüedad. Eso te hace bajar muchísimo la previsión por despidos en las empresas. Yo
Yo creo que esas son las 3 medidas realmente más importantes que permitirían ir incorporando gente al sistema laboral oficial, al sistema laboral blanco, digamos. Patricia Bullrich habló de 6 meses para eliminar todos los planes. Hay que interpretar como lo dijo. Claro, donde yo entiendo, porque yo lo hablo con ella, es en 6 meses para comenzar el proceso. Ah, para comenzar, ¿no? Sí, para... porque millones, es decir, a ver, sería una brutalidad decir, bueno, mañana cortamos los planes, porque millones de personas quedarían no tienen para comer. Entonces no se puede hacer una cosa brutal. Lo que sí hay que empezar a generar las condiciones para. Y obviamente asociado a esto tiene que haber un montón de múltiples otras cosas en la economía argentina para generar trabajo. Pero bueno, eso ya va por otro carril. Pero vos dijiste que era 0% de planes sociales, 100% trabajo. ¿Crees que está distendido el trabajo de un plan social? Digo, hoy en la actualidad hay gente que está trabajando y recibe además un plus. Nosotros hoy, de hecho, nosotros tenemos en el municipio gente que tiene planes y por el valor del plan trabaja. Y les ofrecemos capacitación, la verdad que eso, por eso digo, eso funciona. Lo que me parece que tendríamos que hacer los municipios es, en el caso de Lanús, decir, bueno, hay una X cantidad de planes en Lanús. Municipio, denle trabajo a esta gente. ¿Por qué? Porque creo que el ganarse un salario con la dignidad del laburo es mucho mejor que tener una dádiva del Estado que a uno siempre lo tiene dependiente. Nosotros tenemos que construir una economía tripartita, donde haya un sector privado que agregue valor, que no sea meramente extractivo, donde haya un sector público que sea lo más eficiente posible para brindar los servicios a la comunidad, sobre todo de salud, educación y seguridad, pero donde también exista un sector de economía popular organizada, cuyo valor principal no va a ser un valor de naturaleza mercantil, sino socioambiental, ¿no? De recuperar el trabajo como ordenador de la vida y recuperar el trabajo desde la formalidad y los derechos. Es decir, que cualquier trabajador o trabajadora tenga derechos similares al que tiene otro en el sector privado o en el sector público. Una persona que recupera residuos reciclables para subsistir, que en el 2001, cuando yo empecé a militar, eran tratados como la peor mierda, cuando son incorporados a los sistemas ambientales públicos, bueno, empiezan a ser vistos de otra manera por la sociedad y empiezan a ampliar sus derechos laborales, tienen una guardería para dejar a sus pibes y no tener que ir con los pibes a cuestas a cartonear, tienen un mejor ingreso, tienen infraestructura para poder vender colectivamente su mercadería y tienen un sistema de puerta a puerta para no tener que ir abriendo las bolsas. Todo eso no son cosas que decimos que hay que hacer, son cosas que ya hicimos y que funcionan en distritos donde gobierna el PRO o donde gobierna el Frente de Todos. Es decir, son políticas que deberían ser transversales y políticas de Estado, porque todo aquel que te dice vamos a convertir los planes sociales en empleo te está mintiendo. Y te está mintiendo porque si vos ves que hay 9 millones de trabajadores informalizados y le preguntás a alguien ¿cuál es tu plan para pasar del sistema B, de la informalidad, al sistema A del trabajo registrado? Te va a contestar una mentira. El sector presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para convertir planes de asistencia social en planes de empleo, ¿no? ¿Cómo es más o menos el proyecto? Bueno, eso está en discusión en el Congreso y seguramente ahí será el ámbito propicio para enriquecerlo o es una propuesta que se hizo porque no te olvides que es desde el cooperativismo nosotros estamos muchas veces propiciando la formación de cooperativas. Esas cooperativas en alguna medida hacen que se puedan organizar los propios interesados en poder entonces llevar adelante una actividad a través de una cooperativa, con lo cual tienen en muchos casos algunos beneficios adicionales que los pueden ayudar para poder llevar adelante esta actividad. Siempre dentro de lo que es el control del Estado. Estos tipos de cooperativas deberían, en este caso también, son controladas por el Instituto Nacional de Economía Social y en alguna medida son las que nosotros sostenemos que eso es la solución positiva a este tipo de problemas que tenemos. Con la tuya están pagando las exenciones impositivas de grandes empresas, que son 2.3% del PBI. Con la tuya están pagando una deuda al Fondo Monetario Internacional, que fue una estafa flagrante, donde nadie vio ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta, ni siquiera
centro cultural top, ni ninguna cosa así del modernismo macrista, con esos 45.000 millones de dólares no se hizo absolutamente nada. Fue pura fuga de capitales. Con la tuya le pagan, si se quiere, exenciones impositivas a Edenor y Edesur. Y todo eso sumado es 3 veces más lo que vale el salario básico universal, que, digamos, por ahí es confuso el término. Y por ahí el término más correcto es un trabajo mínimo garantizado. Es decir, garantizarle a todo el mundo media jornada laboral por un ingreso que permita la subsistencia. Que cualquier persona mayor de 18 años que no se jubiló y quiera trabajar, se lo garantice el Estado. Si lo pensamos para 7 millones de personas, el gasto es 1,5 puntos del PBI. Con eso erradicamos la indigencia, garantizamos que todo el mundo tenga por lo menos media jornada cubierta. Es decir, y va a haber muchas personas que no lo necesiten, porque lo que realmente necesitan es la formalización de su trabajo actual. Pero en el peor de los casos saldría eso y permitiría una perspectiva de vida para un montón de personas, ¿no? Tiene para decirnos respecto del mundo de la asistencia del Estado al sector agropecuario a través de subsidios o de quita de impuestos o de promociones en particular. ¿Cómo consideraría usted esa asistencia que hace al Estado y cómo la diferenciaría respecto de los planes sociales que tiene implementados? A ver, creo que el gobierno, el Estado, tiene un compromiso ineludible en buscar el beneficio y el bienestar de la gente, de sus propios ciudadanos. Eso es una facultad ineludible. Y de ese punto de vista, a mí no me gusta muchas veces hablar de la palabra asistencia. Yo creo que tenemos que hablar de otro tipo de cosas, como son justamente las promociones de actividades. Vos muchas veces, a ver, estas leyes que estamos hablando, ¿qué buscan? Por ejemplo, la amortización acelerada de inversiones. Que vos puedas tener inmediatamente a que haces una inversión, la puedas amortizar y no estés pagando impuesto a las ganancias porque esta inversión se hace en 3 o 4 años en vez de hacerla aceleradamente. Todo este tipo de cosas generan en alguna medida lo que nosotros propiciamos desde el Consejo Agroindustrial y desde Coninagro en particular, que es el desarrollo o de las cooperativas, en el caso de Coninagro, o de este tipo de promociones para poder entonces tener incentivos y promociones. Y no me gusta hablar de asistencialismo, aunque en algunos casos, ante una calamidad, el gobierno debe asistir en ayuda de algún sector que lo esté necesitando. Hace unos días atrás hubo un episodio con Tolosa Paz, con la ministra de Desarrollo, que barrió, por decirlo de alguna manera, con varios beneficiarios de potenciar trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hubo un primer enfoque que fue erróneo, que implica subirse un poquito a esta cuestión de la estigmatización. Entonces, a partir de un informe que salió, que encima lo manejan los mismos jueces de la mafia, ¿no? Ercolini, por ejemplo, que había 250.000 personas estafando al Estado. Hay una causa que dice NN sobre estafa y hay 250.000 personas denunciadas, todos pobres de toda pobreza, por estafar al Estado. ¿Qué quiere decir estafar al Estado? Bueno, que tienen propiedad y cobran un salario social. ¿Cuál es la propiedad? Una motito. Que compraron dólares. ¿Qué quiere decir que compraron dólares? Que el pibe compró un diamantito de Roblox en el jueguito de la mamá y que eso, no sé, entra a la tarjeta de débito en dólares, entonces aparece que compró dólares. Cosas absolutamente ridículas que nosotros nos presentamos, la estamos ganando judicialmente, tuvieron que dar de alta a un montón de compañeros y compañeras que habían sido injustamente expropiados de su sustento. Y después apareció un reempadronamiento, que es correcto hacerlo, hay que hacerlo todos los años, incluso cada 6 meses, porque es verdad que en algunos casos existe gente mala, como en todos lados, que se queda con la tarjeta, sobre todo en los lugares más alejados, ¿no? Más periféricos. Es bueno que haya un reempadronamiento y que se sepa dónde está cada compañero o compañera trabajando, pero ahí no se tuvo en cuenta que hay un montón de gente que no tiene internet, que hay un montón de gente que tiene problemas de alfabetización,
que hay un montón de gente, incluso había algo que era muy, muy triste, que es el programita cuando te hacía el reconocimiento facial, te decía sonreí y hay gente que no tiene dientes. Entonces, bueno, había un poco de desconocimiento de la cuestión. Nosotros le planteamos a Tolosa Paz que el reempadronamiento no podía ser en un mes y solamente por celular, que tenía que durar por lo menos 3 meses, que tenía que haber bajada al territorio. La pregunta es por qué se peina de ese lado cuando se busca un ajuste, ¿no? Mirá, yo no creo que el ajuste lo estén haciendo por ahí. El ajuste lo están haciendo por otro lado, lo están haciendo por inflación, lo están haciendo fundamentalmente a través de la destrucción del poder adquisitivo de todos los ingresos sociales. A mí me parece que este es un problema político más que económico. Y es que el peronismo, que los que decimos defender la justicia social, estemos discutiendo cómo ahorramos un pesito de este programa, que es un programa que es el 0.05 del PBI, es un programa chico. ¿Cómo ahorramos un pesito de ahí en vez de discutir cómo hacemos para resolver el aumento bochornoso de la pobreza que hubo? ¿Sí? A mí, la verdad, me da vergüenza no escuchar voces diciendo, a ver, hermano, tenemos un 40% de pobreza. Hay un montón de gente que necesita ayuda. Y lo que estamos discutiendo es cómo sacársela a los pocos que la reciben, en vez de discutir cómo ampliarla. Y cuando planteas que hay que ampliar la ayuda social, parece que sos una especie de monstruo que quiere generar emisión y cosas extrañas. No se nos puede caer una idea mejor que andar contándole las costillas a los pobres. Y que seguimos monotemáticamente con el tema, bueno, esto lo va a resolver el mercado laboral, y la verdad es que el mercado laboral no lo está resolviendo. Digamos, no lo está resolviendo. Entonces, si no hay una intervención de las políticas públicas redistributivas, que se supone que eso es lo que diferencia un gobierno popular de un gobierno neoliberal, es decir, intervenir para que el mercado no sea absolutamente autónomo y que el ingreso se redistribuya y que haya trabajo para todo el mundo, y se empieza a desvirtuar la naturaleza popular de un gobierno. ¿Qué diferencia encontrás entre un dirigente político y un dirigente social como sos vos? ¿Cuál sería la diferencia entre una u otra cosa? También teniendo en cuenta que ocupás cargo de gestión, digamos, ¿no? Sí, el dirigente social para nosotros el gremio de los humildes hoy. Hoy el problema grave en la Argentina, ¿por qué hay esta diferencia de que la Argentina tiene pleno empleo y sin embargo tiene pobreza extrema, para decirlo de alguna manera? El problema central es que la mayoría de los trabajadores están en lo que nosotros llamamos la economía popular. Y esos trabajadores en la puja distributiva no tienen defensa, no tienen sindicato legalizado, estamos tratando de legalizar la UTEP, todavía no hemos logrado que el Estado diga, bueno, yo legalizo la UTEP y a todo este sector lo representa la UTEP, ¿no? Que sería una salida. No hemos logrado ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese trabajador hoy no tiene representación, no tiene paritaria, no es visualizado por el Estado, y entonces la ayuda que hay es la renta. Cuando la ayuda tendría que ser, insisto, ayudarlo en la productividad. Para nosotros lo mejor sería ese compañero ponerlo, registrarlo, primer punto. Segundo punto, darle crédito productivo masificado para que llegue a todos. Y el tercer paso puede ser la reserva de algunos mercados. Por ejemplo, reservarle el mercado del abastecimiento de leche local a los tamberos locales. Una cosa que se hace en todo el mundo y que en Argentina se perdió. Y de nuevo, eliminar la intermediación, que es la que se le queda algún porcentaje pegado. ¿A quién te referís con la intervención? A los dirigentes de las organizaciones sociales. Persico, Grabois. Claro, exactamente. ¿Cuál es tu opinión de ellos? Es que yo creo que son innecesarios en el proceso de los planes, porque lo único que hacen son los que de alguna forma manejan a la gente, y me parece que no le agregan ningún valor. Al contrario, si hacemos que la gente se vincule directamente con el Estado, que cobre directamente del Estado, y que sea el municipio el que certifica que la gente trabaja o no trabaja, o la que maneja la capacitación o la que maneja el fondo de desempleo, me parece que eso podría ser muy efectivo. Y yo lo que digo es, y se lo digo a mucha gente, y se lo diría si tuviera oportunidad de hablar con estos referentes dirigentes sociales, es que sacar la gente a la calle en situaciones de hoy no es difícil. Volverlo a la casa
tranquilos, no es tan fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de amenazar con que si no la gente hace lío, porque hay como un incentivo ahí tal vez de la dirigencia de que hagan lío. Emilio, ¿por qué los movimientos sociales vinculados a estos beneficios de planes tienen una insistencia respecto de la ocupación del espacio público como forma de protesta? Y en todo caso, también qué significa para vos la relación con la sociedad, que muchas veces se muestra muy alterada por este tipo de ocupación de los espacios públicos en función de un reclamo. En realidad es que nos vean. El Estado no nos... Yo digo siempre, se lo digo al presidente. ¿No? El presidente es el que nos escucha por ahí. El presidente nos escucha, pero no nos ve. No ve la profundidad del problema. En general, todos los políticos no ven la profundidad del problema. No ven esta realidad, ¿no? Para muchos es una cuestión transitoria. Muchos economistas plantean esto sobre todo. Si para muchos es una cuestión transitoria. Y para otros es parte de asumido como que es así. Que esto no se puede cambiar. Y entonces la ocupación del espacio público fue una forma de reclamo que vino a partir de mostrar que esta Argentina existe. ¿Por qué? Porque si yo te doy, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo que para ver que no nos ve el Estado. Cuando el Estado sacó en el medio de la pandemia la ayuda social... Salario complementario. Sí, cuando sacó las ayudas sociales, nos dijeron que iba a ser para que en esas condiciones entraban 3.800.000 personas. Lo dijo el Ministro de Trabajo y lo dijo el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros dijimos, desde la Secretaría nuestra y desde la UTEP, dijimos no, van a ser 12 compañeros los que se van a inscribir. Fueron 12 millones de compañeros fueron los que se inscribieron. El Estado no nos veía y no hemos discutido mucho con el Estado. Lo he discutido con Cristina, lo he discutido con los ministros anteriores, todo eso, pero el Estado en general no ve esa realidad. No la ve, cree que no existe. Entonces, un poco... ante el Estado que no te ve, ¿vos qué crees? Que te vean. Juan, retomo algo que habías mencionado al comienzo, que tiene que ver con los dirigentes de los movimientos sociales, también muchas veces estigmatizados, pero también hay un dicho que es no hazte la fama y échate a dormir. Las cosas no suceden por sí solas, es decir, evidentemente hay corrupción y, como vos también decías, gente mala que se aprovecha de la necesidad ajena. ¿Cuál es tu opinión? Mira, en el mundo de los movimientos sociales, a diferencia de en otros mundos, como puede ser el sindical o puede ser el político, digamos, los dirigentes, en general, nuestro vicio no es la plata. Raro dirigentes sociales que se hayan enriquecido. Vos ves la vida de la mayor parte y, en general, incluso muchos que vienen de sectores medios y medios altos se han empobrecido. Hay otra desviación, si se quiere, que es el ejercicio del poder, que a veces se torna abusivo, ¿no? Entonces, cuando esta barrera de entrada que te decía al principio, es decir, esta falta de universalidad, que la ventanilla sea la organización, genera una dependencia muy fuerte de los laburantes, de los compañeros, con su organización, que es una dependencia económica. Y eso no es sano, digamos, ¿no? La identificación con la organización tiene que ser una identificación genuina y no por una dependencia económica. Y eso se vuelve más insano todavía cuando se mezcla con la política partidaria. Si tanto se habla de que hay que crear trabajo, bueno, vean el trabajo que creamos nosotros. Y vean que el trabajo que creamos nosotros permite ingresos que te permiten salir de la pobreza. Cuando no es meramente el subsidio asistencial, ¿no? Cuando se sale del enfoque asistencialista. Es decir, trabajo mínimo garantizado, con ingresos mínimos garantizados, que es el salario básico universal, para todos, donde las organizaciones comunitarias tienen un rol de organizadores del trabajo, pero no tienen que tener más el rol de ser la puerta de ingreso al programa. Ni las organizaciones, ni los punteros de los intendentes, ni asistentes sociales que se manejan con niveles de arbitrariedad pasmosos. Es decir, que sea como pasa con la UH, donde cualquier persona a la que le corresponde el beneficio va, se inscribe, cumple los requisitos de presentar la documentación de las vacunas, de la escuela. En este caso será presentar la certificación de que hizo su contraprestación laboral o educativa, y es para todo el mundo, digamos, ¿no? Y el que dice, no alcanza la plata, la verdad que por lo menos tendría que aspirar a que hasta tanto el maravilloso mercado le dé empleo a todo el mundo, esa plata alcance para que no haya ningún laburante que se quede afuera de un ingreso mínimamente digno, ¿no?
Dedicamos este capítulo de SIC a desarmar los prejuicios alrededor de los planes sociales y su peso como gestión del Estado. Ninguna familia vive exclusivamente de planes sociales, pero es un ingreso importante para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular sin oportunidad en el mercado laboral. Reclamados o criticados, los planes sociales alcanzan a sectores de gran vitalidad y fuerza de trabajo, a los que la exclusión no les quita el protagonismo. Todo lo contrario. Y este gasoducto nos va a permitir independizarnos económicamente, es decir, no estar gastando todos los inviernos los barcos que vienen, tanto a Bahía Blanca como a Escobar. Preferimos que, en vez de abrir un camino, que ocupen caminos preexistentes. Entonces estamos atravesando desde Tratayén, que es entre Añelo y Neuquén, hasta la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos personas de todas las provincias de Argentina. La exigencia del proyecto hizo que las empresas hiciesen un esfuerzo de traer equipos de Estados Unidos. Una española vino justamente dueña de una empresa de ensayos que ella decía que no estaba acostumbrada a ver este nivel de producción en el mundo. La cantidad de gente que tenemos en el pueblo es totalmente diferente a la que en épocas normales, cuando esta obra no estaba, ¿no es cierto? Aproximadamente debe ser el 70-80% del personal es de las provincias donde cruza el gasoducto. Para el personal también es significativo porque vos ves cómo progresan ellos, el valor que le dan a un trabajo de esta magnitud. Viajamos todos los días, ¿sí? Tenemos 1 hora 45 de viaje de ida, otra hora 45 de vuelta. Y tenemos que llevarnos como hermanos porque la convivencia es algo muy fundamental para poder sobrellevar la situación durante los 14 días que nosotros nos quedamos en el campamento. Se extraña bastante, sí. Llega a un punto, pero bueno, estamos acá para un objetivo. En el momento que vos no vas a tener que importar más gas del extranjero, vas a tener la posibilidad de tener más divisas y la posibilidad en un futuro tal vez de vender gas al exterior. Fundamentalmente creo que va a ser un beneficio para el país. ¿Tenés noción o dimensión de que está laburando para una obra importantísima para todos los argentinos? Sí, yo sé que sí. Yo como argentino digo, muy bueno.